Y me lleva al Salmo 115. Y solamente lo voy a leer, no solamente, o apúntenlo, no lo busquen. Dice, el contraste entre los ídolos y el Señor. Dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu fidelidad. ¿Por qué han de decir las naciones, dónde está ahora su Dios? Porque nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son de plata y de oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, pero no hablan, tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen, tienen nariz, pero no huelen, tienen manos, pero no tocan, y tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán ellos los que los hacen, se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Una nueva vida, una nueva naturaleza. Y en base a esto yo decía, Señor, idolatría. Wow, podemos idolatrar a nuestra familia, a personas y cosas materiales, pero el Señor, en este tiempo precioso que se estaba moviendo, la mayor idolatría es el yo, tú mismo. Muy aparte de las personas, muy aparte de las cosas, la idolatría que más nos cuesta romper es con el yo mismo. Y de esto se trata este tema precioso. En la mañana yo veía muchos rostros y decía, hay rostros cansados, hay rostros de personas agotadas, hay rostros de personas frustradas, que vienen luchando mucho tiempo con su yo, pero no pueden. El Señor movía a ministrar y a romper con varias cosas. Y bueno, vamos a ver lo que el Señor mueve, pero Dios va a romper con algo acá interesante. Para poder comprender la revelación de la verdadera vida, debemos aprender los tres tipos de vida que se muestran en la Biblia. ¿Bien? Y para esto me voy a ir al lenguaje original, que es el griego. Y en el hebreo, por ejemplo, el amor, en el griego hay cuatro tipos de amor, cuatro palabras distintas para una que acá le llaman simplemente amor, o en inglés love. Entonces, vamos a ver los tres tipos de vida. La primera es la vida bios. Este tipo de vida tiene que ver con el periodo o el curso de tu vida natural, los recursos materiales, la riqueza y los bienes. ¿Ok? Tiene que ver con absolutamente todo eso, con lo natural, con lo perecible, con lo temporal, con lo físico, ¿sí? Y luego hay otra vida que se llama sujei, sujei. Bien, mayormente creo que ustedes lo conocen como psique, ¿no? Que en realidad acá lo han traducido como psique, pero en realidad se pronuncia sujei. Entonces, esta vida sujei, apúntalo ahí, es la sede de los sentimientos, la sede de los sentimientos, de los deseos, de los afectos, de las aversiones, y también significa corazón y alma. Y la otra vida se llama la vida Zoe. ¿Bien? Y ahora apúntalo ahí. Esta vida Zoe es una vida real y auténtica. También activa y vigorosa. Activa y vigorosa. Esta es una vida consagrada a Dios. Es una vida bienaventurada incluso en este mundo. Esta vida también pertenece a los que confían en Cristo, pero que después de la resurrección se consumará con nuevas adquisiciones, entre ellas un cuerpo más perfecto y durará para siempre. Es decir, que esta vida Zoe es una vida eterna, es una vida eterna, que no tiene fin. Ahora, para entender la nueva vida, primero tenemos que entender bien lo que pasó en el inicio con Adán. ¿Bien? Ahora, el inicio con Adán y Eva, que no es una historia ficticia, sino una verdad que nos muestra el plan perfecto diseñado por Dios para nosotros. Muchas personas creen que el hecho de Adán y Eva es un cuento, ¿no? Bueno, te digo que si tú crees que es un cuento, entonces Jesús no tiene sentido para ti. Te lo voy diciendo. Si crees que es un cuento, lo que hizo Jesús en la cruz no tiene sentido ni poder para ti. Así que Adán y Eva es una verdad.
es una realidad. Adán, ¿qué significa Adán? Humanidad. Adán significa humanidad. ¿Bien? Porque si bien él representaba a un solo hombre, pero en realidad lo que Dios nos quería mostrar es que Adán representaba a la humanidad. Vamos a ir a Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué se forma primero? Dice, del polvo, ¿verdad? Ahí estaba marcado, el polvo. ¿Qué significa el polvo? Cuerpo. Listo. Esto es el cuerpo. ¿Bien? Ahora dice que Dios sopló su aliento de vida en el cuerpo. ¿Bien? El aliento es el espíritu. Ahora, ojo acá. Muchos han interpretado como que es el espíritu de Dios, pero en realidad es el espíritu del hombre. ¿Bien? Porque acá Dios está formando todo nuestro ser. Le da un espíritu a este cuerpo. ¿Bien? Para que sea llenado por el espíritu de Dios. Ojo, ya. Y luego dice ahí, sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Ahora, ser, la palabra ser, voy a ponerlo por acá, la palabra ser viene del hebreo nepesh. Y la palabra nepesh significa alma, yo, criatura, mente, ser interior, sede de los apetitos, las emociones y las pasiones. Y esto último, es la actividad de la voluntad. En el preciso momento en el que el cuerpo y el espíritu se mezclan en uno solo, automáticamente se crea el alma. Porque, oye, acá habla solamente del cuerpo y del espíritu. Y el alma, en el preciso momento en el que el cuerpo y el espíritu se juntan, aparece el alma. El alma viene a ser la conexión entre el espíritu y el cuerpo. El cuerpo, este cuerpo físico, conecta al alma con el mundo exterior. ¿Bien? Por eso es que podemos, o sea, según lo que pensamos, nosotros actuamos. Nuestro cuerpo muestra lo que tenemos adentro. Y el espíritu conecta al alma con Dios. Entonces, ¿cómo tú te puedes conectar con Dios? A través de tu espíritu. Por eso Dios puso tu espíritu, porque tú no podrías comunicarte con Dios con tu alma. Dios comienza todo dándole al hombre la opción de decidir. Bien, y acá va a entrar la decisión. Listo. Entonces, decisión. Bien. Una decisión entre qué? Entre comer el árbol de la vida o el árbol del conocimiento. Entonces acá vienen dos cositas interesantes. Tenemos el árbol de la vida y tenemos el árbol del conocimiento. El fruto del árbol de la vida es la vida Zoe. Zoe. Que solamente podía ser digerida o comida a través del espíritu. ¿Bien? El espíritu dirigiendo al alma y el cuerpo llevando a la acción las decisiones del alma. Entonces, en el principio, el orden era este. Primero tu espíritu, ¿bien? Segundo tu alma y tercero tu cuerpo. Ese era el diseño original de Dios. Por otro lado, el fruto del árbol del conocimiento es la vida sujei. Y era algo que solamente el alma podía desear, porque tiene que ver con la independencia, la inteligencia, el orgullo y la autosuficiencia. Vamos a leer acá en Génesis 2:17 que va a salir en la pantalla. Esto es lo que Dios le dijo al hombre, ¿no? Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahora, es interesante porque luego de que Adán y Eva comieran del fruto, no murieron. ¿O sí murieron? No murieron. Entonces, ¿Dios acaso se estaba refiriendo a una muerte física? Era una muerte espiritual. Listo. Ahora, cuando Adán pecó,
murió su espíritu y su relación directa con Dios fue rota y el alma tomó el primer lugar en el orden de nuestro ser. Y por eso es que acá yo le ponía vida, porque hasta acá todo estaba bonito. Pero a partir de acá, a partir de el pecado, ¿no? Del acto de desobediencia, comienza un periodo de muerte. ¿Bien? Y ahora el alma, ahora el orden es así. Primero va el alma, luego va el cuerpo y por último va el espíritu. Como estaba muerto, no podía dirigir al alma. La intención original y perfecta de Dios para el alma fue distorsionada por el pecado que entró. Mira esto. El alma era como un traductor o un mayordomo. ¿Bien? Ahora, mira, este es interesante porque tenemos acá. Supongamos que el espíritu habla inglés. ¿Bien? Y el cuerpo habla español. El alma viene a ser como un traductor. ¿Me dejo entender? O sea, solamente a través del alma se puede traducir al cuerpo. Entonces, el alma entiende lo que dice el espíritu, lo traduce con pensamientos positivos, sentimientos positivos, y al final lo lleva a la acción a través del cuerpo. Ese era el proceso o la intención original que Dios tenía para nosotros. Pero a raíz del pecado, ahora ya no funciona así, sino que tu alma decide, tu alma decide y tu cuerpo hace lo que tu alma. Y por eso la vida sujei, como bien decíamos, es la sede de los sentimientos, de tus pasiones, de tus sentimientos carnales, o sea, tus afecciones por las cosas naturales. Todo estaba ahí en la vida sujei. Ahora, a partir de aquí, Adán no solo representa el primer hombre, ¿ok? No solamente representa el primer hombre, sino representa una naturaleza. Adán representaba ahora ya no solamente un hombre, sino representaba una naturaleza. Y la naturaleza también lo podemos traducir como semilla. Y la semilla se esparce o se extiende hacia toda la humanidad. Vamos a Romanos 5:12 para que lo podamos entender. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte, o sea, la naturaleza, se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Adán se convirtió en una semilla para toda su descendencia. Y apúntalo ahí, una semilla produce réplicas de sí misma. El pecado no es lo que hacemos. El pecado no es lo que hacemos, sino es nuestra naturaleza. No somos pecadores porque pecamos, sino porque es nuestra naturaleza. Y es una naturaleza ahí. No son tus acciones las que definen tu naturaleza, sino tu naturaleza la que define tus acciones. Cristo no vino aquí a la tierra para romper con tus pecaditos o con tus acciones externas. Vino a romper con tu naturaleza. Y vamos a ver esto en el versículo 14. Mira, dice, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado. ¿Qué más? Con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es la figura de aquel que había de venir. O sea, no se nos atribuye a nosotros el pecado de Adán en sí, porque nosotros no comimos el fruto. Lo que se nos atribuye es la naturaleza de Adán, porque él se convirtió en una semilla que se extendió para todo. Adán es la figura de Cristo que tenía que venir, porque así como a través de Adán su semilla o naturaleza fue extendida para toda la humanidad, así también a través de Cristo su naturaleza fue implantada en la iglesia. Adán y Eva quedaron desnudos, ¿no? Luego del pecado. Y estaban llenos de vergüenza y de culpa luego de desobedecer. Y para tapar su naturaleza pecaminosa, usaron unas hojas. Bien, ahí lo vamos a leer, mira. Está en Génesis 3:7, que sale en la pantalla. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron, ¿qué? Cobertores. Las hojas
representan la religión. Apúntalo ahí. Las hojas representan la religión, representan los métodos humanos. Tu intelecto, querer solucionar las cosas con lo que tú sabes. Te crees más sabio que Dios. ¿Qué más representa? Tus esfuerzos, el cómo, lo externo. Ahora, sin embargo, luego vemos que Dios, por misericordia, les da un abrigo de animales. Vamos a verlo acá en el siguiente versículo. Dice, el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Acá hay algo interesante, hay una revelación preciosa. Para que Dios haya podido hacer una vestidura de piel, en otras versiones dice de animales, ¿qué tuvo que haber pasado primero? Sacrificar un animal. Ahora, mira esto. Este hecho solamente era una sombra del plan de Dios. Sacrificar al Cordero perfecto para que su sangre nos redima y su naturaleza ahora habite en nosotros. El hombre solamente quiere tratar con lo externo, pero Cristo no vino para tratar lo externo. Cristo solucionó el problema interno, que era con tu naturaleza. Muchos creyentes creen que sus métodos y esfuerzos son suficientes para cubrir su naturaleza pecaminosa y vencer el pecado, pero terminan agotados y frustrados al darse cuenta de que es imposible de hacer, porque la naturaleza del hombre no tiene potencial para hacerlo. No tiene potencial para imitar a Cristo. No puedes, es imposible. Tu naturaleza pecaminosa no tiene potencial alguno para imitar a Cristo. Simplemente no puedes. Y por eso llevas tiempo y años de venir a la iglesia y de ser ministrado, de ser liberado, pero vuelves a tu casa y tu naturaleza pecaminosa sigue siendo la misma. La religión te hace sentir bien solo por un momento. Y vamos a ver algunas frases a ver si algunos de nosotros nos identificamos con esto. Algunos dicen, ya oré por 30 minutos. Otros dicen, ya leí la Biblia. Otros dicen, ya asistí a la iglesia los domingos, pero al día siguiente no lo haces y te sientes el peor cristiano del mundo. Tu vida es una montaña rusa y Dios no nos ha llamado a tener una vida con sube y bajas, sino a tener una vida abundante en el Cristo. No sé si les pasa, pero si les pasa, es tiempo de no enfocarte en lo que haces, sino en lo que tienes dentro, tu naturaleza. Ahora, vamos a ir a este punto. La cruz no viene para tratar con nuestras acciones, sino con nuestra naturaleza. Por eso es que la cruz, lo voy a poner, cruz, cruz, es una frontera. Y ayer hablábamos un poco de eso, ¿no? Que en una frontera tú no puedes pasar de acá a acá, ni de acá a acá, porque no es legal. Son dos territorios totalmente distintos. Y vamos a leer esto en Juan 12, del 23 al 25. Y acá Jesús les habla, ¿no? Para contextualizar un poquito, habían unos griegos que querían hablar con Jesús, ¿no? Y hacerle preguntas bastante humanas, bastante filosóficas, pero Jesús ya sabía que no era el tiempo para estar perdiendo más momentos, ¿no? En concentrarse en explicarles y hablarles del reino de Dios. No. Jesús dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Glorificado, apúntalo, viene del griego doxazo. Ahora, ¿qué significa esta palabra? Hacer que se manifieste y se reconozca la dignidad y el valor de alguna persona o cosa. Ahora, porque acá entra el año cero, donde viene el Jesús humano. ¿Bien? Pero dentro de Jesús, del Jesús humano, dentro de ese cuerpo, estaba la naturaleza de Cristo. El Jesús humano, limitado por el cuerpo físico, acá tenía un cuerpo limitado, necesariamente tenía que morir para que la naturaleza de Cristo pueda ser implantada en los creyentes y luego ser manifestada por completo y conocida a través de su iglesia. Y esto lo vamos a ver acá. Mira, en el 24 dice, en verdad les digo que si el grano, semilla, de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo,
pero si muere, produce mucho fruto. Agarren esta preciosa revelación. ¿Ah? El Jesús humano tenía que morir en la tierra para que la semilla, la naturaleza de Cristo, pueda ser manifestada. No solamente en la cruz era para tu pecado, era para que la vida de Cristo pueda estar dentro de ti. Ahora, ¿Jesús de quién era descendiente? ¿De Adán? ¿Venía de la raíz de Adán o no? ¿De quién venía? Pero antes de Abraham. Es interesante, ¿no? Porque si leemos el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, en el primer versículo, dice, dice que la descendencia comienza a partir de Abraham. Es decir, que esta naturaleza solamente se puede obtener por fe. Con Abraham comienza el nuevo pacto a través de la fe. Jesús no venía de Adán, Jesús venía del Cristo, venía de Abraham. Aquí Jesús estaba revelando su glorioso propósito, que era morir en la tierra como el unigénito para convertirse en el primogénito, dar fruto y ser el primero de muchos. Y es interesante porque dice, si el trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, único, unigénito. ¿Bien? Pero si muere, produce mucho fruto. Jesús no quería quedarse como el único hijo, sino que deseaba multiplicarse en su iglesia. Por eso es que ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Él pasó de ser el unigénito a ser el primero de muchos. La nueva vida no es un mejoramiento o una santificación de la carne, sino que es la vida perfecta de Cristo dentro de nosotros, la cual tiene que crecer. La otra vida, la otra naturaleza, que no tiene potencial para ser santa, tiene que ser crucificada para que la vida de Cristo sea expuesta y mostrada cada vez más. Esta revelación nos trae paz porque así no luchamos por mejorar nuestro carácter, mejorar nuestros hábitos, mejorar nuestros pensamientos, mejorar nuestras acciones, sino que solamente los clavamos en la cruz para que ahora el carácter de Cristo se muestre en nosotros, para que su estilo de vida se manifieste a través de nosotros, para que su mente sea nuestra mente y podamos comprender su voluntad que es perfecta, agradable y buena. La cruz nos traslada de Adán a Cristo. Por eso es que Jesús decía, yo soy el camino, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la puerta, ¿no? Yo soy el puente entre el Padre y tú, solamente Jesús. La cruz te traslada de Adán a Cristo. No te hace mejor persona, tú no tienes que mejorar, tú tienes que morir y Cristo vivir en ti. No sé si me dejo entender. Por eso mucha gente lucha con su carácter. Ah, no puedo, pastor, no puedo. Llevo 20 años en la iglesia, pero no puedo cambiar mi carácter, no puedo cambiar mis hábitos. Es imposible, no puedes. Tu naturaleza no tiene potencial para mejorar. Es la vida de Cristo dentro de ti. Y ahora vamos a ver el versículo 25, que es precioso. Y por eso yo les hacía ahí la de las tres vidas. Dice, el que ama su vida, su hei, la vida almática, con el tiempo la pierde con la muerte. O sea, si tú vives acá, tu destino es muerte. Pero el que odia su vida, su hei, en este mundo y se preocupa por agradar a Dios, la conservará para vida zoe, que es la vida eterna. Muchas veces hemos leído ese versículo, ¿no? Vida y vida. Ah, si pierdo mi vida, entonces gano otra vida. No, tienes que morir tu vida, odiar tu vida, negarte a ti mismo, para que la vida de Cristo ahora viva en ti. Jesús nos está diciendo a través de este versículo que si nos aferramos a esta vida sujei y creemos que yendo a la iglesia es suficiente para agradar a Dios y ser salvos, moriremos. Pero si estamos dispuestos a crucificarla, entonces viviremos por causa de la vida de Cristo habitando en nosotros. Nuestro cuerpo físico está destinado a morir, ¿bien? Pero gracias a Cristo será resucitado y glorificado tal como pasó con Jesús. Jesús muere, ¿verdad? Pero cuando resucita, ya es glorificado. Y su cuerpo ya no es algo físico, sino es un cuerpo glorificado. Entonces, lo mismo va a pasar con nosotros.
Vamos a morir porque por el pecado de Adán la muerte es innata en lo físico. ¿Bien? Pero Dios dice que levantará nuestros cuerpos, nos resucitará, pero ya no con el mismo cuerpo físico, sino con el cuerpo glorificado. Porque el cuerpo glorificado es un cuerpo donde la plenitud de la naturaleza de Cristo es manifestada. Por eso vemos que en la transfiguración, ¿no? Toda la plenitud de Cristo se manifestó. Ya no era el Jesús, era Cristo por completo. Ahora, si bien esto se va a dar cuando muramos, ¿no? También se puede dar a partir de ahora si Cristo es completo en ti. Un cuerpo que expresa y manifiesta la vida de Cristo. Ahora vamos a Romanos 5:10. Romanos 5:10. Dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos. ¿Por qué? Por su vida. No es que tú seas salvo. A ver, no sé si me dejo entender. No es que tu naturaleza sea salva, sino que la salvación está dentro de ti. Cristo está dentro de ti. Él es la salvación. Ahora, mira esto, ¿ah? Cuando Dios dice santifíquense, no está diciendo que santifiques tu ser, ojo, sino que el que es santo se muestre cada vez más en ti. Que cuando dice sean perfectos, no es que tu naturaleza quiera ser perfecta, sino que el que es perfecto y cumplió toda la ley se muestra a través de ti. Cuando dice obedezcan, no es que tú obedezcas con esta vida, sino que el que fue obediente en todo viva dentro de ti. Cuando dice una ofrenda de olor fragante, es que la ofrenda perfecta sea llevada delante del Padre para que tenga un olor fragante, porque es muy seguro que si nosotros ofrecemos nuestra naturaleza, el Padre va a echar el POE, ¿no? Esa cosita. Listo. Y cuando dice oren sin cesar, esto va a romper. Cuando dice oren sin cesar, no significa que tú te tires al piso y, Señor, porque yo, no. Significa que el intercesor por excelencia hable con el Padre a través de ti. Y cuando dicen renueven su manera de pensar, no es que vas a cambiar tus pensamientos, sino que la mente de Cristo esté dentro de nosotros y nos haga decidir correctamente. Por eso es que tú con tu naturaleza no puedes decidir correctamente. El Cristo, su mente, tiene que manifestarse. Por eso hay un versículo en la Biblia que dice, enfóquense en las cosas de arriba, pero esta naturaleza no puede enfocarse en las cosas de arriba porque lo llama su alma, todas las cosas almáticas, ¿no? Todo lo que te gusta, todo lo que te da placer te llama, porque es deseada. Y cuando dice adoradores en espíritu y en verdad, acá Dios me rompió por completo el esquema, dice que el adorador por excelencia adore al Padre a través de nosotros. Porque tu adoración no es grata a Dios, sino es la adoración de Cristo a través de nosotros. ¿Cuántos creen que ustedes tienen su relación con Dios? O sea, que la relación con Dios es suya. Ya no es nuestra relación con Dios, sino que en realidad es a través de Cristo disfrutamos de la relación del Hijo con el Padre, porque nos hacemos uno con Él y no se trata de nosotros, sino se trata de Él. Acá en esta vida hay salvación. Apúntalo ahí. Salvación. Santificación. Perfección. O madurez, también se puede decir, madurez. En Cristo eres maduro. No es que tú eres maduro. Obediencia. Ofrenda agradable. Oración. Adoración. Y algo precioso que Dios revelaba. Acá hay fe. Fe. Por eso aquí hay un versículo que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Tu fe no te hace agradar a Dios, sino es la fe de Cristo la que te hace agradar a Dios. Porque dice que el Hijo agradó en todo al Padre. No es nuestra relación, sino es la relación del Hijo. Y lo vamos a poner acá. Este es el Padre. ¿Bien? Está grande.
Listo. Y este es el Hijo, iglesia. ¿Bien? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Y el cuerpo? Nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y ahora, entre el Padre y el Hijo hay una relación. Solamente vas a poder disfrutar de la relación del Padre con el Hijo cuando tú seas parte del cuerpo. Vamos a Romanos 6:11. Dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y yo marco ahí con amarillo la palabra fue, ¿ya? Y acá va a romper más todavía. Dice, no es que nuestra naturaleza ya no está o desapareció. Sí, sí está, porque aún vivimos en el cuerpo físico. Pero esa naturaleza ya fue crucificada. No dice en el versículo lo estará, ¿no? O lo estará cuando tú hagas esto o cuando hagas lo otro. Dice fue, porque no depende de lo que nosotros hagamos, sino de lo que Cristo ya hizo en la cruz por ti y por mí. Cuando Él fue crucificado, también clavó nuestra naturaleza y cuando resucitó, también nos resucitó. Cuando Él murió acá, clavó tu naturaleza. No clavó tu pecado, clavó tu naturaleza que te llevaba al pecado. Y como también murimos acá, nuestra naturaleza murió con Él, cuando resucitó, también resucitó su nueva naturaleza que fue implantada en la iglesia. Este es profundo. Hasta que les entre, van a comenzar a vivir de verdad. Dile al que está a tu derecha o a tu izquierda, dile, a partir de hoy voy a comenzar a vivir. Dile, ya estoy muerto, ya estoy muerto, dile. Pero también fui resucitado como Jesús en el tercer día. Y ahora vamos a ver el 11, ¿ya? Porque acá Pablo nos da una preciosa palabra. Dice, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Cuando comencemos a experimentar esta nueva vida, la antigua hará todo lo posible para volver a tomar el control de nosotros. El mayor enemigo contra la vida Zoe, la vida de Cristo, no es el diablo. Muchos andan peleando con el diablo. El diablo dice, déjame tranquilo. Sino, tu mayor enemigo contra la vida de Cristo es nuestro yo. Y ahora, acá viene lo interesante. Pablo nos dice, considérense. Y apunta ahí qué significa considérense. Significa tener en cuenta, meditar, determinar, proponerse, y esto precioso que me gusta, decidir. Tú tienes que decidir vivir como muerto, como crucificado. No que tú te crucifiques, no. Vivir como crucificado porque ya está en la cruz, ya está ahí con Cristo. Así que cada vez que te aparezca una tentación, debemos considerarnos muertos a nuestra naturaleza y cuando nuestra alma quiera gobernar otra vez, debemos recordarle que ya ha sido crucificada con Cristo Jesús. Es tiempo de dejar de intentar o de hacer para ganar algo y comenzar a acceder a lo que Cristo ya ganó y disfrutar de su vida en nosotros. Vamos a leer esto en Efesios. Solamente lo voy a leer. No voy a profundizar mucho en esto. Pero apunten. Dice, y Él les dio vida a ustedes. Les dio, obviamente, otra vez está hablando en pasado, no en futuro. Les dio a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados por causa de tu naturaleza. Sigue, dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en hijos de desobediencia. Seguimos. Dice, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos, ¿qué dice? Por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Este versículo me gusta porque afirma lo que se está enseñando. Cristo lo mostró en este versículo. Él lo confirmó, dice, éramos por naturaleza hijos de ira.
Pero ahora la naturaleza de Cristo te hace ser ya no hijos de ira, sino hijos del Padre. Seguimos. Y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio, otra vez, vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y el 6 es precioso. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Si nos damos cuenta, nunca habla en futuro. Siempre habla en pasado, en lo que Cristo hizo en la cruz. Él ya lo hizo todo. No tienes que hacer nada. Ya está hecho. No sé si me dejó entender. Y lo precioso es que dice, Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Muchos creyentes llevan años luchando con su naturaleza para crucificarla, ¿no? Dice, quiero crucificarme, Señor, cuando en realidad ya fue crucificada con Cristo hace más de 2000 años. Por eso viven estresados, agotados, cansados, frustrados, amargados, insatisfechos, infelices, afanados por lo material, desesperados y sobre todo muertos. Si tú estás lleno de estrés y de ansiedad, es una muestra de que no estás viviendo acá, sino estás viviendo acá. Porque tu alma es la que te domina. Y cuando viene algún problema, yo quiero solucionar, yo quiero hacer, ¿no? Así como Adán, en vez de decidir por la vida de Dios, en vez de llegar a Dios con su sabiduría preciosa, quiso hacerlo y dijo, yo quiero conocer el bien y el mal para yo decidir qué es correcto y qué no es correcto. Y yo quiero tener la solución. Y todo el tiempo es yo, cuando en realidad se trata del Cristo. Ya deben estar cansados de que yo les haya repetido Cristo más de 100 veces, ¿no? Pero quiero que entiendan esto. No son ustedes, es el Cristo. Jesús pasó el sufrimiento en el cuerpo, en el alma y en el espíritu para que nosotros ya no tengamos que pasar por eso. Esta es precioso. Acá Jesús, ¿sí? Acá Jesús sufrió en el cuerpo, sufrió en el alma y sufrió en el espíritu también. El cuerpo ya sabemos, ¿no? Lo latigaron, lo escupieron, le dijeron mil cosas. En el alma hay un versículo precioso que dice, cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, mi alma está afligida. Y si vamos a Isaías 57, dice que Dios quiso afligir el alma de Jesús. Pero ¿por qué no es porque Dios sea malo, sino que Él aceptó ese sufrimiento en las tres áreas para que tú ya no sufras aquí? No sé si me dejo entender. Aquí ya no hay sufrimiento. Si tú estás sufriendo, si tú estás luchando, si tú estás batallando, no estás viviendo acá, porque acá hay vida, acá no hay sufrimiento. Acá sí hay sufrimiento. Y es interesante porque el sufrimiento en el espíritu, y esto fue una de las partes que más me conmovió, porque cuando Jesús ya estaba en la cruz, llegó un momento en el que dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y el sufrimiento en el espíritu significa que Jesús dejó de escuchar la voz de Dios, que Jesús dejó de escuchar la voz del espíritu, porque a partir de acá, desde que Él nació hasta que llegó a la cruz, Él estaba siendo guiado por el espíritu, pero a causa de todo el pecado, a causa de toda tu naturaleza, el espíritu salió de Jesús. Salió de Jesús. Por eso dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ya no te escucho. Y es que el pecado había ahogado el Espíritu de Jesús. Y ya no había espacio para el Espíritu de Dios. Pero Él lo sufrió en el Espíritu para que ahora tú y yo podamos escuchar la voz del Espíritu y disfrutar de la relación del Padre con el Hijo. Acá no escuchas la voz del Espíritu. Acá sí, porque es vida. Él no dijo que nos llevaría de sufrimiento a más sufrimiento. No hay ninguna parte en la Biblia que diga, yo te llevo de sufrimiento a más sufrimiento, sino de muerte a vida, de gloria a más gloria, de algo que no había a algo que Dios implantó dentro de ti. A Pablo le fue revelado esto, por eso aprendió a vivir en cualquier circunstancia, porque todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Por eso Pablo decía, ¿no?
Puedo vivir en riqueza, en abundancia, pero también puedo vivir en escasez. Porque él reconocía que el Cristo que estaba dentro era suficiente. Era suficiente. Ahora, esto no significa que no vayas a tener pruebas, que no vayas a tener circunstancias, sino que, como bien lo decían en la mañana, las pruebas hacen que tú busques al Cristo, que tú busques de Dios. Esto no significa que no tengamos emociones por vivir en el Espíritu, porque ahora salen los muy espirituales. Ah, ahora Cristo vive en mí. Ya no tengo emociones, ya no puedo llorar, ya no puedo saltar, ¿no? No puedo saltar para alabar al Señor, ya no puedo reírme. Esto no significa que no tengas emociones, sino que nuestras emociones ahora son dirigidas por el Espíritu y son santificadas tal como las de Jesús en la tierra. Porque volvemos al diseño original. Tienes emociones, tienes sentimientos, pero ¿quién dirige? El Espíritu. ¿Jesús lloró por Lázaro o no? ¿Pero se deprimió? ¿Acaso dijo, entonces ya no voy a la cruz porque se murió mi amigo? No, él tenía un llanto porque sintió tristeza, porque tenía un alma, pero era un llanto con esperanza de que María vería la gloria de Dios. Por eso Jesús le dice, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. Jesús ya sabía lo que iba a pasar, pero en el alma sentía porque su amigo se había muerto. ¿Qué debemos hacer? ¿No? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos acceder a todo lo que Cristo ya hizo? Hay dos cositas más. La primera es creer y la otra es permanecer. La primera es que tú tienes que creer de que Él ya lo hizo en la cruz. ¿Bien? Creer nada más. Y lo otro es permanecer, porque Él ya nos ha prometido esto. Y lo vamos a ver acá en este versículo, en Juan 15:14, dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y yo buscaba la palabra permanecer, que viene del griego meno. ¿Y qué significa meno? Significa habitar, apúntalo, habitar, estar, esperar, mantenerse y vivir como uno. Y esto tiene que ver con someternos al gobierno del Espíritu, negarnos a nosotros mismos para ser uno con Cristo. Por eso dice permanezca. No te dice mejora tu vida, te dice permanece en mí. Decide estar en mí. Decide acceder a todo lo que ya gané por ti. No sé si me dejo entender. Y por eso dice, si tú permaneces en mí, entonces yo permanezco en ti. Y mi vida se manifiesta a través de ti. Los creyentes, sin esta revelación, siempre buscan métodos y buscan el cómo. Siempre está buscando maneras de hacer para que Dios te dé algo, ¿no? Se toman de ese viejo pacto en el que decía, si tú haces, yo te bendigo. Y si no, te maldigo. Hay una condición, pero Cristo dice que te lo da por gracia y por misericordia. Tú no tienes que hacer absolutamente nada para ganar la salvación. Solamente creer y permanecer en él. Decidir permanecer. Aquí Adán no decidió permanecer en la vida, sino decidió apoyarse en el yo y tomar decisiones en base a su alma. Así como un bebé crece dentro del vientre sin una intervención humana, así también la vida de Cristo crece en nosotros por la obra del Espíritu. A las que han estado embarazadas, el primer mes no hay absolutamente nada, pero luego de 9 meses, pues ya salió, ¿no? Se puede ver. Ahora, ¿ustedes hicieron algo para que crezca el bebé? Absolutamente nada. Así pasa con la vida de Cristo en nosotros. A medida que más alimentamos la naturaleza de Cristo, la otra naturaleza tendrá menos espacio y gobierno en nuestros. No significa que tu naturaleza ya no está. Sí está, pero está crucificada. Ahora, estas dos naturalezas coexisten, coexisten. ¿Bien? Tu yo y Cristo. Pero a medida que tú más alimentas la vida de Cristo, entonces ya no es mitad mitad, sino que el yo ahora se hace acá, ¿no? Y mientras más lo alimentas, al final se hace esto.
y al final se hace esto, y al final todo está lleno de Cristo. Alimenten la vida de Cristo. Preocúpense por alimentar cada vez más de Cristo. Por eso es que vengan a congregar, es porque entendimos que mientras más alimentas, más vives en Él. Y dejas de sufrir, y dejas de estar ansioso, y dejas de estar agotado. Estás cansado, estás frustrado de la vida sujei, de la vida almática. Pero cuando estás en Cristo, ya no hay sufrimiento, ya no hay cansancio, no hay agotamiento, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El cristianismo se diferencia de todas las religiones que existen. ¿Por qué? Porque mientras todas las demás buscan métodos para llegar a Dios y cómo ser buenas personas, en el cristianismo es Cristo quien nos habita y vive su vida en nosotros, agradando a Dios todo el tiempo. Por eso el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una vida. Es la vida de Cristo en ti. Todos los días tenemos que tomar una decisión. Comer del fruto del árbol de la vida o comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Todos los días. Por eso es precioso porque en el Génesis está todo. O sea, Dios nos muestra todo en el Génesis. Su diseño original está ahí. Y todo va a empezar de una decisión. Cada día, desde que te levantas, tienes que decidir vivir en la vida Zoe o en la vida Suje. Todos los días. Todos los días. Ser guiados por el Espíritu de Dios y dejar que la vida de Cristo se manifieste en nosotros, o hacerle caso a nuestra alma que está crucificada y desde allí nos grita: yo sé cómo hacerlo, yo puedo, ¿no? Cuando viene una situación, tu alma te dice: yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo, yo sé cómo hacerlo. Pero luego te das cuenta que no, que es imposible. No sé si les pasa, ¿no? Una situación: Señor, yo quiero estar contigo, pero tu alma te está diciendo: yo puedo hacerlo, mi intelecto lo puede hacer, mis esfuerzos pueden lograr solucionar este problema, pero en realidad no lo puedes hacer. Y por eso estás cansado, por eso estás agotado, por eso estás en sufrimiento. Por eso dices, pastor, no puedo ir a la iglesia porque estoy cansada de esta vida. Pastor, no puedo ir a la iglesia porque ¿quién se va a quedar con mis hijos? Pastor, no puedo ir a la iglesia porque tengo una reunión importante. Si Cristo es tu prioridad, siempre te va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Y esto último, solo con Cristo podemos pasar de ser siervos y amigos a hijos. Y con esto ya termino. Mira, desde acá hasta acá, más o menos, acá había una condición: siervos. Acá, amigos. Hay una palabra preciosa donde Jesús le dice a sus discípulos: ya no los llamo siervos, sino ahora los llamo amigos. ¿Por qué? Porque el siervo no conoce los planes, no conoce los planes. Pero ahora los llamo amigos porque les he dicho todo lo que he oído de mi Padre. Es decir, que el amigo sí conoce los planes de Dios, sí conoce lo que Cristo enseña. Y ahora, el amigo, hay algo interesante en la condición de amigo, que cuando quiera puede retirarse, puede dejar de ser amigo. Ah, basta. Dejar de ser, ¿no? Dejar de ser. Pero es interesante porque hasta la cruz éramos amigos, porque Jesús antes de la cruz no dice hijos a absolutamente nada. Pero quiero que vayamos a este versículo precioso, ¿sí? Vamos a Juan 20, versículo 17. Dice, acá, para contextualizar, es la escena donde María Magdalena se encuentra con Jesús después de la tumba. Y dice: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a dónde, a mis hermanos, y dile: subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. Y ahí Jesús nos revela que a partir de acá somos hijos. Porque antes
no era nuestro padre, no sé si me dejo entender, por la naturaleza no era nuestro padre, pero dice, ahora ve a mis hermanos, porque Jesús murió para que todos nosotros seamos hermanos de Jesús y podamos ser hijos de Dios. Y hay tres condiciones preciosas del hijo. El hijo es permanente. A ver, díganme ustedes si le pueden decir a su hijo que deje de ser su hijo. Es imposible, es imposible, no puede. Ahora, es precioso y lean la parábola del hijo pródigo, porque a pesar de que el hijo se fue, nunca dejó de ser su hijo. Léanlo, ahí les doy para que profundicen. Ahora, el hijo también es heredero, heredero. Y la última condición, el hijo sirve por amor y para agradar a su padre, pero en la condición de siervos solamente lo hacen por obligación. Y ahora yo he encontrado algo interesante, que una cosa es ser siervos y otra cosa es ser servidores. Porque el siervo es como un esclavo, pero el servidor sirve por amor, no es un esclavo. Por eso hay una preciosa versión que dice esclavos por amor, ¿no? Que es lo mismo que ser un servidor. Ya no eres esclavo porque tenías que hacer las cosas por obligación, sino ahora eres hijo y sirves al Padre por amor. Y todos nosotros los que estamos acá servimos por amor. Si el Cristo está dentro de ti, sirves por amor. Y por eso lo haces bien, porque lo haces por agradar al Padre. Porque el Cristo que está en ti quiere agradar todo el tiempo al Padre. Qué precioso. Listo. Ahora sí, vamos a cerrar nuestros ojos.